Mi nombre es Andrés Sáenz, yo soy el cofundador y director ejecutivo de Civics Colombia, una ONG que se dedica a convertir a estudiantes en ciudadanos y en ciudadanas más activos, más participativos y mejor informados. Bueno, desde Civics Colombia nosotros convertimos a estudiantes en ciudadanos y lo hacemos convirtiendo eventos políticos del mundo real en oportunidades de aprendizaje significativas en las aulas de clase. Hacemos que la democracia cobre vida en los salones. Por ejemplo, nuestro programa bandera, que es Voto Estudiantil, forma a docentes de instituciones educativas y les da todas las herramientas necesarias para trabajar este tipo de temas en las aulas de clase. Y cuando se acerca el día de las elecciones, le entrega a cada escuela, a cada institución educativa participante un kit electoral con urnas, con cubículos, con tarjetones, y niños, niñas y jóvenes votan al mismo tiempo que nosotros, los adultos, por los mismos candidatos y candidatas del mundo real. Ese es el aprendizaje experiencial en su máxima expresión, y con esto logramos generar la simulación electoral más grande que se ha hecho en la historia de América Latina el año pasado, cuando 247,000 jóvenes votaron en 173 ciudades del país. Estamos muy interesados en ver cómo podemos crear el programa más grande de educación cívica de toda la región latinoamericana. Actualmente estoy viviendo en Nueva York como parte del programa de Obama Scholars de la Fundación Obama, pero estoy basado permanentemente en Bogotá. Aquí, también en Estados Unidos, hay grandes retos relacionados con el fortalecimiento de instituciones políticas y sobre todo con temas de lucha contra la desinformación, lucha contra la polarización y lucha contra los discursos de odio. Esto es una necesidad que no solo es de nuestro país. La idea de que las burbujas informativas o las cámaras de eco nos hacen cada vez más polarizados como sociedad se ve reflejado también en los Estados Unidos, al igual que en todos los países del mundo, y por eso estamos buscando cómo desde la educación podemos generar soluciones que sean realmente efectivas e innovadoras y que hagan que la democracia se sienta y cobre vida con los jóvenes. Nuestra financiación proviene principalmente de cooperación internacional, sin embargo nosotros tenemos unas articulaciones muy fuertes con las secretarías de educación del país. Mi organización ha firmado memorandos de entendimiento con 26 secretarías de Colombia, un tercio de todas ellas, y en esa medida pues sí trabajamos muy articulados de la mano con las autoridades locales de educación. Queremos ser la organización no gubernamental referente en temas de educación en democracia y ciudadanía en toda América Latina. Hacia allá le estamos apuntando, queremos exportar el modelo que trabajamos en instituciones educativas a otros países de la región, pero también de alguna forma lograr sentar las bases para que desde aquí se puedan construir comunidades de aprendizaje que intercambien buenas prácticas en materias de educación en democracia y ciudadanía que vayan más allá de América Latina. Hemos tenido una recepción muy buena de la comunidad de organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas y tenemos nexos muy fuertes con organizaciones como Politice en Brasil, Alma Cívica en Paraguay, Movilizatorio en México, Recambio en Perú, Democracia Digital en Argentina, y se nota que hay un ímpetu muy fuerte por llevar este tipo de programas de educación en democracia y ciudadanía a otras latitudes. Nos falta de pronto andar un poco más en el tema del sector público a nivel latinoamericano. Sería muy interesante ver si hay interés y si hay apetito para que estas otras entidades del sector público quieran llevar estos temas a sus países. El futuro tiene que ver con cómo logramos todos estar de acuerdo con la importancia de que la democracia es algo que tenemos que defender por encima de cualquier otra cosa. Y en esa medida, invitar a todas y todas que estén viendo esto a saber cómo desde sus vidas personales pueden promover valores cívicos y democráticos que no nos permitan caer en autoritarismos o escuchar los cantos de sirena de los líderes que quieren de pronto arrebatar la democracia de nuestras manos.